Y el día de hoy tenemos nuestros grandes invitados, por supuesto presentar al doctor Marcelo Alvarado, pediatra del Servicio de Salud, que va a estar conversando el día de hoy con nosotros. ¿Cómo está, don Marcelo? Muy buenos días. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Oiga, cuénteme, porque el día de hoy vamos a estar conversando sobre lo que es la seguridad y los mitos acerca de las vacunas, que últimamente se han despertado, pero Sí, sorprendentemente. Sí, la verdad que nos encontramos con esto, que muchas veces las redes sociales o la comunicación de oreja a oreja es más frecuente que a veces la comunicación científica. Entonces, ahí los profesionales que trabajamos en salud nos vemos complicados muchas veces con lo que está rondando. Estamos en plena campaña para que las personas priorizadas por el Ministerio de la Salud se vacunen contra COVID y la influenza. Claro. ¿Sí? La famosa dupla que dicen por ahí. Claro, ¿cierto? la dupla. ¿Sí? Incluso al mismo tiempo, ¿qué nos puedes comentar sobre la seguridad de estas vacunas mismas? Lo que pasa es que, bueno, la vacunación de influenza viene ya de hace muchos años. Con COVID aprendimos un poco más de vacunas, pero la influenza, imagínate, la influenza fue una pandemia del año 1903 y todavía estamos con influenza. Y todos los años va cambiando, entonces todos los años hay que vacunarse contra influenza en los grupos de riesgo. Ahora ya que tenemos más conocimiento del virus SARS-CoV-2 o el COVID, tenemos esta otra vacuna asociada y que probablemente, ojalá no sabemos cuántos años más, nos vamos a exponer, que va cambiando, que tenemos nuevas cepas. Entonces sí, la vacunación, la dupla, busca eso, proteger a los grupos de riesgo y evitar que esta enfermedad se vaya diseminando y a la vez, al irse, mientras más se disemina, también tiene muchas más posibilidades de mutar y encontrarnos con nuevas cepas. De todas maneras, que ahora estamos en una gripe aviar también. O sea, por eso... Vamos para ese lado, en realidad. La gripe aviar claro. es una gripe que tuvimos hace, no sé, 15, 20 años atrás y que, claro, hemos tenido tocar todas las maneras posibles, que la fortuna que todavía no se contagia de humano a humano. Pero sí, es una misma mutación. De alguna otra forma, y eso es lo que queremos controlar con la dupla, que ya deje de evolucionar y se quede y ya no moleste más. O sea, no queremos más cuarentena, no queremos claro, eso es lo que queremos evitar ya a la larga. Bueno, están las personas que ya dicen, no, yo ya tengo el caso como colador ya. Sí, ya no quiero más vacunas. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Y este dato lo que pasa es que la vacunación frente a muchas de estas enfermedades, puntualmente contra influenza y contra COVID, es la única forma de prevenirla. O sea, no existe, bueno, salvo mantener un buen estado de salud, evitar las condiciones de riesgo, pero una vez contagiado no existe tratamiento. Entonces, la única forma es tener buenas defensas. Y esas son enfermedades que no generamos nuestras propias defensas de antes. Entonces, si nos encontramos con la enfermedad, claramente al estar vacunados, y lo vimos, o sea, lo vimos todos, o sea, tanto los que trabajamos en salud como los que estuvimos fuera, la mortandad que se generó antes de la vacuna y cómo cambió la realidad frente a la infección con la vacuna. Entonces, es la única forma, la verdad. El calendario vacunal, en vez de irse reduciendo cada vez, en los niños, por ejemplo, cada vez se va ampliando más, porque justamente son enfermedades que tenemos que irnos protegiendo. Claro, de verdad que sí es cierto, o sea, la tolerancia al virus ya a esta fecha ya es mucho más grande que la... Sí, hoy en día uno se puede contagiar y estar medianamente tranquilo. Ya no tenemos colapsados los centros médicos con los ventiladores hasta más no poder, o sea... Y uno lo vio en el momento que empezó la vacunación, que las UCI se llenaron de gente desgraciadamente no vacunadas. Claro. Y ahí uno veía la diferencia y claramente es un beneficio. Tiene sus efectos colaterales como cualquier medicamento, como cualquier cosa en la vida, en realidad. Y tiene, sí, sus contraindicaciones de riesgo, claramente, pero el beneficio es diametralmente superior a lo que son los identidad o pasaporte. Esto es como ya las personas que dicen, ya sabe vacunarme por acá, para allá, pero hay otras también que asocian que se vacunan y se enferman. Eso sí, porque es la típica. ¿Qué pasa en ese aspecto? ¿Cómo podemos darle a entender por qué pasa eso? O sea, claro, la vacuna en sí, para entender un poco lo que es una vacuna, tú en la vacuna te inoculas un componente de un virus, de una bacteria, una partícula, una proteína, un virus atenuado, lo que sea, pero es como un virus medio atontado, cosa que en tu cuerpo genera una reacción que
vaya multiplicando las defensas. O sea, lo mismo que te pasa con una enfermedad, pero esto con una proteína o con una partícula más segura. Entonces, sí, te puede generar como una pseudoenfermedad o algo parecido a la enfermedad, porque sí, tú te estás inoculando algo para que tu cuerpo se defienda. Y la forma de defenderse del cuerpo es generar factores de inflamación que pueden generar fiebre, dolor muscular, reacciones parecidas a la enfermedad. Pero lo bueno es que eso genera una memoria que la dejan guardado como tu ejército guardado, y en el momento que viene la enfermedad de verdad, todas esas defensas están listas. Entonces sí, yo siempre lo que le digo, o sea, si se enfermó con una vacuna que era un virus atontado, atenuado, qué bueno que no le tocó el virus de verdad, porque ahí sí lo hubiera pasado mucho peor. Entonces, es necesario, sí tiene sus molestias, pero por sobre el beneficio que genera no hay discusión al respecto. De todas maneras, al final uno tiene que entender que el cuerpo es sabio y se adapta a todo. O sea, si estamos suministrando un virus que viene ahí como que, vengo de pasadita, algo que, vengo a visitarte a ver si me quedo o no me quedo, y después cuando viene uno más grande, ¡pum! No, yo ya estoy acá, no sí. No me venga. Al final es eso, de manera didáctica, cómo explicárselo en realidad, porque la idea es reiterar lo mismo. La tolerancia al cuerpo, que ha tenido el cuerpo después de la vacunación ha sido muy grande en realidad. O sea, ustedes mismos ya no están tan colapsados dentro de lo que era ese entonces. Admirable, por supuesto, de todas maneras, la labor de todos, de los enfermeros de la primera línea, de todos que estaban ahí ya hasta pan no poder, con horarios a veces colapsadísimos. ¿Por qué? Porque llegaban personas. Y a esta altura ya se abren horas médicas que a veces antes no se abrían porque había estado esta prioridad. Así que de verdad es la invitación a que sigamos vacunando en realidad entre nosotros, no nos asustemos ni nada. Bueno, tenemos acá al doctor Marcelo Alvarado, que nos está entregando mucha más información directa de un especialista que está metido en el sistema, que al momento de pandemia él también estuvo ahí y que vio todo este proceso, toda esta información que es privilegiada. Cuénteme un poquito ahora, conversando sobre estos mitos, estos como rumores que se han expandido con respecto a la vacuna. ¿Qué tan reales, qué tan no reales, qué tan tergiversados son? O sea, bueno, como decía, lo que se multiplica por redes sociales habitualmente tiene mucha más difusión de lo que puede ser la información científica, y a veces cuando uno trata de buscar realmente el origen de una noticia, y nos encontramos que muchos son fake news o existen muchos bemoles en las noticias. Sí, todo medicamento, todo fármaco, todo, yendo casi a lo más filosófico, cualquier suceso en la vida puede tener efectos colaterales. O sea, yo me puedo comprar una pastilla y se me puede atragantar y me puedo morir. De ahí el factor de riesgo, ya no, nadie como pastilla. No, pues la vacuna sí puede generar molestia y hay un porcentaje que puede generar efectos colaterales, pero la verdad que lo que está respaldado científicamente, primero, es bajísimo. Muchas veces no se puede asociar a la vacuna. A ver, hace muchos años atrás, yo creo hasta el año 2009, estuvimos con este cuento que las vacunas con mercurio producían autismo, que fue por un estudio que salió publicado, que al final se desmintió por todos lados. Incluso en Estados Unidos, en muchos estados que se suspendió ese tipo de vacunación, se vio que el autismo seguía aumentando igual, porque es una enfermedad, por mencionar alguna, o un cuadro que cada vez es más frecuente hoy en día y no tiene nada que ver con las vacunas. Entonces, sí, hay mucho de mito. Y ahí yo lo que insto en realidad a la gente es conversar con los profesionales. La verdad que todos nosotros podemos dar información. La idea no es ser impositivo y no decir, oye, así como un rebaño, todos se vacunan uno detrás del otro. Todos somos libres de cuestionarlo, pero cuestionemos con fundamento. Base, por lo menos, claro. No simplemente porque escuché por ahí, me contaron por allá. Justamente, que pasó, que esto, que allá, que es bonita, pero y al final uno, como en todo, así que yo creo que en el colegio, yo creo que estaban en básica, a todos le hicieron esta dinámica del juego del teléfono. Que le decían una información y todos los alumnos tenían que pasarse la información hasta llegar al final y entregar el mensaje, y al final el mensaje era nada en relación al inicio del mensaje. Así que es eso en realidad. A veces es mejor hablar con las personas idóneas dentro de lo que es necesario, los especialistas, todos quienes están insertos en el sistema, para que les puedan dar información. Por lo menos todos los que trabajan en el servicio de salud siempre van a estar dispuestos a ustedes para entregar la información, para de alguna forma
ayudarlos también a que los ayuden a ellos también, porque a veces es complicado que por descuido de nosotros tenemos que llegar a ustedes. Justamente, es cuando nos encontramos, pucha, ya otro no se quiso vacunar y ahí cayó en la ventilación mecánica. Entonces, sí, esas cosas, todo esto en realidad es en pro de todos, o sea, de salud pública, pero también en la salud de cada una de las personas. Las vacunas es como, pucha, hoy en día mantenemos niveles de higiene mucho mejores que antes, entonces no nos exponemos a muchas cosas. Es como, bueno, las vacunas, así un paréntesis, se originaron de trabajadores que trabajaban en ganado, de ahí viene el nombre de vacunas, que se exponían a una cantidad de bacterias, pero que después se dan cuenta que ellos tenían mucho más defensa que los que no trabajaban ahí. Es como el niño que juega con tierra, que hoy en día no nos encontramos con esas cosas. Entonces, la única forma es recurrir a ciertos suplementos que muchas llevan muchísimos años de respaldo. Siempre, ahora con la de COVID es más nueva, entonces existen sus cuestionamientos, pero la verdad que la vacunación es segura. Claramente la población que está asignada por nuestro ministerio va a generar un beneficio y es la población que tiene más riesgo de enfermarse o de contagiarla a sus seres queridos. Entonces el llamado es sí o sí a vacunarse, acercarse a los centros de vacunación. Cuesta en algunos tramos que se vayan a vacunar, pero sí, se nos vienen inviernos que ya estamos más abiertos, ya nos estamos contagiando, volvimos a los colegios, estamos full presenciales, entonces la posibilidad de contagio es súper alta. El clima está cambiando, ya no es el mismo Arica de antes, o sea, antes a lo mejor yo creo que el virus no hubiese aguantado nada con el sol o la primavera eterna, claro. Pero ahora ya estamos empezando a sentir un poquito más de helada, ya no es lo mismo que antes. Acotó hace un poquito enfocándose en los grupos. Dentro de lo que es la influenza misma, ¿cuáles son los grupos de riesgo o de verdad que foco principal que tienen que vacunarse y dónde pueden hacerlo? Bueno, todos son entre 6 meses de edad y quinto básico, que son los niños que están en los colegios, que más se van a contagiar, que a veces las medidas de cuidado son menores. Los mayores de 65 años, las embarazadas en cualquier periodo de la gestación, enfermos crónicos entre los 11 años hacia adelante, enfermos crónicos diabéticos, asmáticos, y enfermos personas que tengan algún cuadro de inmunodepresión, o sea, problema de las defensas, que son los que están asignados a estos grupos. Se pueden vacunar en los centros de salud, en todos los CEFAM. Por el momento estamos reforzando los fines de semana en el terminal agropecuario. Los fines de semana durante todo abril seguramente vamos a salir al mall, a las cajas de compensación, pero todavía no estamos más en terreno, entonces el llamado es acercarse a su CEFAM, ¿ya? Como le digo, la vacuna puede generar algunas molestias, la idea es mantenerse con analgésico, hidratarse bien, la medida general. No va a hacer nada más. No, van a estar mucho más preparados para el invierno, para cuando vengan la influenza que va a venir sí o sí, o bueno, cualquier enfermedad en realidad. Así que ya saben a tomar cautela, a tomar precauciones, siempre nuestros amigos del Servicio de Salud, para todos ustedes, para todas ustedes, que estén siempre bajo todos los cuidados pertinentes. El día de hoy el doctor Marcelo Alvarado, pediatra del Servicio de Salud, nos acompañó en esta interesante conversación sobre ya la famosa DUC, que ya llegó para mencionarse de esa forma. Doctor, muchas gracias por su información, por su didáctica forma de informarnos, por supuesto, y toda la comunidad ya saben a tomar atención porque se viene el invierno. Prevenir antes que lamentar siempre. Pausa comercial y volvemos en su matinal a media mañana.